Punto de vista. Antes de entrar en materia con el punto de vista, primero pondremos un ejemplo que deje en claro la diferencia entre sorpresa y suspenso, para así poder entender los conceptos que más adelante se explican. Usaremos el ejemplo de Hitchcock. Estamos hablando, tal vez haya una bomba debajo de esta mesa y nuestra conversación es de lo más normal. No ocurre nada especial y de repente, boom, una explosión. El público está sorprendido, pero antes de que lo estuviese se le ha mostrado una escena corriente, sin interés alguno. Ahora examinemos el suspenso. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto al anarquista que la colocó. El público sabe que la bomba explotará a la 1 y sabe también que es la 1 menos cuarto. Hay un reloj en el decorado. La misma insignificante conversación se convierte de pronto en muy interesante, porque el público participa en la escena. Tiene ganas de decirle a los personajes que están en pantalla, no deberías hablar de cosas tan triviales, hay una bomba debajo de la mesa y pronto va a estallar. En el primer caso hemos ofrecido al público 15 segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el segundo caso le ofrecemos 15 minutos de suspenso. Como podemos ver, no consiste en quién es el narrador ni cuál es la historia, sino cuál es el foco, que orienta lo que Genet llama la perspectiva narrativa. En el sistema de igualdades de Todorov podemos observar los diferentes tipos de narración. Narrador mayor, personaje, donde el narrador sabe más que el personaje o más concretamente dice más de lo que sabe cualquiera de los personajes. Narrador igual, personaje donde el narrador no dice más de lo que sabe el personaje. Narrador menor, personaje, donde el narrador dice menos de lo que sabe el personaje. Podemos entonces derivar en la focalización de Genet. No focalizado, focalización interna y focalización externa. El relato no focalizado o de focalización cero es cuando el narrador es omnisciente, es decir, dice más de lo que sabe cualquiera de los personajes. Relato en focalización interna o fija es cuando el relato da a conocer los acontecimientos como si estuviesen filtrados por la conciencia de un solo personaje. Y el relato de focalización externa cuando no se permite que el lector o espectador conozca los pensamientos o los sentimientos del héroe. Sin embargo, no podemos confundir la focalización con la ocularización. Saber y ver no son lo mismo. La ocularización tiene que ver con lo que vemos en pantalla, mientras que la focalización tiene que ver con la narrativa. La ocularización puede ser interna o cero, y dentro de la interna puede ser primaria o secundaria. La ocularización interna primaria se refiere a cuando tenemos que recurrir a indicios para entender que la cámara es el ojo del personaje, es decir, lo que se muestra en pantalla es lo que observa el personaje, pero con las características con las que es observado. Por ejemplo, si el personaje está borracho o drogado, observaremos en la pantalla la misma forma con la que se supone ve el personaje. Si va corriendo, veremos entonces una imagen movida que simule la forma en la que ve el personaje. Lo mismo si ve a través de unos lentes o un telescopio. La ocularización interna secundaria se define por el hecho de que la subjetividad de la imagen está constituida por la continuidad, como el plano contra plano, para una contextualización. Podemos entonces entender que es el punto de vista del personaje por la continuidad con que es mostrado. Escúchenme. Tenemos que cumplir ciertos trámites con ella. Ya sé que ustedes la han traído hasta aquí y les damos las gracias en nombre de la familia por su amabilidad y consideración. Pero ahora váyanse todos, por favor. Váyanse. Gracias. Gracias.
La ocularización cero es cuando no hay un cuerpo, no hay un personaje, simplemente podemos observar lo que pasa en la escena. La cámara puede estar al margen de todos los personajes en una posición no marcada. La posición o el movimiento de la cámara pueden subrayar la autonomía del narrador en relación a los personajes de su diégesis. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. El cine también es audio, por lo que hay que tener en cuenta la auricularización, la cual dota también de un gran sentido cognitivo. Para la auricularización hay que tener en cuenta diferentes aspectos, por ejemplo la localización de sonidos, si la fuente del sonido se muestra en pantalla o no, la individualización de la escena, es decir, el contexto de sonido que se encuentra en el lugar, como en un restaurante, las personas comiendo, los sonidos de las charlas, etc. Y la inteligibilidad de los diálogos, es decir, cuando la mezcla o los sonidos son manipulados de forma que se le dé prioridad al entendimiento de los diálogos. También se divide en tres fases: auricularización interna primaria, secundaria y cero. Para la auricularización interna primaria aplican los mismos principios que la ocularización, es decir, vamos a escuchar como escucha el personaje, si está aturdido, si está un poco sordo, etc. En cambio, la auricularización interna secundaria vamos a saber que el sonido es el que escucha el personaje por lo que vemos en escena. Por ejemplo, si una persona ciega escucha un ruido de un automóvil y se tapa los oídos, sabemos que ese sonido es el que está escuchando. La auricularización cero es cuando el sonido es general, es decir, no corresponde al sonido específico de alguno de los personajes. Y están también las imágenes mentales. Esas siempre van a ser de ocularización interna primaria, es decir, siempre es como lo ve el personaje. Podemos entonces entender mejor la focalización cinematográfica. Primero, que tiene un valor cognitivo de la ocularización que puede depender de las acciones puestas en escena y del decorado, o un valor cognitivo de la ocularización puede depender de la voz en off. Generalmente, cuando oímos la voz de un narrador explícito, el punto de vista verbal es el que permite fijar las imágenes en tal o cual personaje. La focalización puede ser interna, externa o espectatorial. La focalización interna es cuando el relato está restringido a lo que pueda saber el personaje, como en el caso de la sorpresa, en el ejemplo de Hitchcock. El espectador no sabe que debajo hay una bomba como tampoco lo saben los personajes. También, por ejemplo, la focalización interna refiere a que no se presentará en pantalla más información de la que el personaje sabe o reconoce, o sin explicarnos de qué manera ha adquirido ese conocimiento. En la focalización externa no penetramos en el pensamiento del personaje, simplemente lo abordamos desde el exterior. En ese tipo de focalización, muchas de las veces, cuando es más fuerte, se nos retiene información. Es decir, como espectadores no tenemos conocimiento total de lo que está sucediendo, tanto como los personajes. En cambio, la focalización espectatorial es cuando al espectador se le da más información, es decir, una ventaja cognitiva sobre los personajes. Eso es lo que mantiene el suspenso. Igual como en el ejemplo de Hitchcock, cuando los espectadores sabíamos que había una bomba, nos creó una sensación diferente, es decir, una expectativa referente a lo que iba a suceder.
Guess you're making time tonight, reader. What's the big rush? I want to get to bed. That's the big rush. Finalmente, la focalización tiene un incidente directo en el género, es decir, tal o cual tipo de focalización sirve más para tal o cual género. Por ejemplo, la focalización espectatorial sirve mucho para el suspenso o para la comedia.